Navidad, corona de Adviento, arbolito de Navidad, regalos. ¿De dónde provienen todas estas formas de festejar, de recordar el nacimiento de Jesucristo? ¿En qué momento ocurre? ¿Cuándo surgen? ¿Por qué surgen? Vamos a analizarlo. Navidad, ya estamos cerca, vamos a analizar un poco. La Navidad. Vamos a analizar un poquito por qué el cristianismo toma determinada fecha para recordar el nacimiento de Jesucristo. Pensemos que el tiempo ha quedado dividido en antes de Cristo y después de Cristo. ¿Por qué ocurrió eso? Bueno, porque esta figura de Cristo ha cambiado la realidad del mundo. Así, ¿no? Uno puede mirarlo más, mirarlo menos, decir, bueno, pero yo no creo que Cristo haya existido. Otros dicen, sí, yo creo que existió, pero no creo que sea Dios. Bueno, la realidad es que toda la documentación que tenemos de aquella época nos dice que existió. No solo que existió, sino que aquellas personas que vivieron en esa época aseguran haber visto que Jesús resucitó. Luego de haber estado muerto, volvió a la vida, se presentó a esta gente y ellos dieron testimonio de que lo habían visto. Pero no es solo esta muerte y resurrección, sino aparte toda la enseñanza que Jesucristo trae, enseña, educa, modifica leyes, no solo leyes y conceptos del judaísmo, sino también de todo el mundo, ¿no? De todo el mundo. Ahí es donde vemos un cambio de paradigmas que trae Jesús, ¿no? En determinado momento histórico de la humanidad, Jesús interviene y realiza un cambio de paradigmas muy importante que modifica la realidad a partir de allí. Y por eso la historia humana es antes de Cristo y después de Cristo. Hay un cambio enorme, una bisagra en el tiempo, en la concepción de las cosas, en la forma de tomar la vida, de ver al otro, de entender lo social, el mundo, la relación entre las personas, ¿no? La relación, los derechos, la unión, relación con Dios, ¿no? Esos puentes que la humanidad siempre tendió hacia Dios, pero que se ven perfeccionados con Jesús, ¿no? Puentes que la humanidad trataba, esta religión, aquella religión, la otra religión, todos puentes que la humanidad trató de tender y de repente la perfección la trae Jesucristo. Ya había una aproximación en el judaísmo, pero a partir del camino hecho por el judaísmo llega el Mesías y llega la perfección de todo aquel camino y produce un cambio impresionante, impresionante, que hoy cuesta medirlo porque ya estamos metidos ahí en él, ¿no es cierto? Estamos metidos en el cambio, entonces es difícil medirlo. Para eso hay que mirar cómo se vivía y qué pasaba antes de Cristo. Y ahí vamos a tomar una dimensión. Para entender la festividad de la Navidad obviamente es súper sencilla, es el recordar que Cristo nació en determinada época, determinado día, ¿no? Festejamos el cumpleaños, por decirlo de alguna manera. Recordamos que nació. Genial. En aquella época, ya en la antigüedad, más que festejar los nacimientos, se recordaban los fallecimientos, ¿no? Este prócer moría y se recordaba el día que había muerto. Pero ¿qué ocurre? Esta persona en particular, que es Jesucristo, es muy importante, no solo su muerte y resurrección, sino también el momento en que Dios encarna en la humanidad para llevar a cabo
su tarea trascendental. Ese momento de la encarnación es fundamental, es fundamental. Tenemos un asunto en aquella época, en la antigüedad, cuando la iglesia sale a evangelizar, tenemos una cuestión de que había fiestas. Ya en toda la humanidad, desde la antigüedad, existían fiestas paganas, ¿no? Todas las fiestas que no son del judeocristianismo y son más antiguas, las llamamos paganas, ¿no? ¿Por qué? Por un tema de pagar a los dioses. Pagar para esto, pagar para ello, pagar para lo otro. Religiones transaccionales. ¿Y de dónde provienen estas religiones transaccionales? Bueno, tiene que ver con el intentar tender un puente con Dios, no lograrlo. ¿Por qué? Porque se identificaba erróneamente a la fuerza de la naturaleza con los dioses, y entonces se pensaba que el viento tenía un dios atrás, el mar tenía un dios que se ocupaba, la luna era un sol, la luna, el sol era un dios, toda la fuerza de la naturaleza tenían dioses detrás, los astros, entonces había el dios de la cosecha, el dios de la millones. Y una fiesta muy común de la antigüedad era el momento en que terminaba el invierno y empezaba el verano, o terminaba la época buena de calor e iba a empezar el invierno. Entonces, en esos momentos se realizaban fiestas que marcaban los dos momentos, ¿no? O el de ir hacia la oscuridad o el de salir de la oscuridad. Entonces, hay fiestas paganas muy arraigadas en fechas claves que no se pueden modificar. ¿Por qué no puedo modificar la fecha de la fiesta pagana y olvidarme de ella? Porque refiere a un evento astronómico. El momento en que el día empieza a alargarse o el momento en que el día empieza a cortarse. Entonces no hay forma de correrla. Sí, yo quisiera cambiar la fecha, pero no voy a poder, porque el evento astronómico está fijo, clavadísimo. No hay forma. Cuando la humanidad se asienta, se queda quieta y empieza a plantar y cosechar, estamos hablando del Neolítico, entonces hay que labrar el suelo, preparar para la cosecha, echar la semilla y saber cuándo hacerlo. Si lo hago fuera de tiempo, perdí plata, perdí esfuerzo, perdí las semillas y ya no voy a tener para la próxima plantación. Le tengo que acertar. ¿Cómo hago para acertarle? Bueno, me fijo en los astros para tener una idea de un calendario astronómico. Fundamental. Entonces, muchos templos de la antigüedad son también calendarios astronómicos, observatorios astronómicos. En aquel momento del megalítico, que significa piedras grandes, ¿no?, que son del paleolítico, hay un tema de mirar estos eventos astronómicos entrando ya en el neolítico para saber cuándo plantar. Dejamos de ser una humanidad que recolectaba los frutos, las raíces, cazaba un bicho para comer y de repente empezamos a armar poblados, armamos templos fijos, lugares donde observamos el cosmos, observatorios astronómicos, y tenemos que quedarnos quietos. Si armamos un observatorio astronómico tremendo que nos dio un trabajo terrible para hacer piedras que se quedaran quietitas y no se movieran con un temblor, no se movieran con el ataque de los enemigos, con las guerras, con la nieve, con el viento, con la lluvia, tenía que ser algo muy grosso que se quedara bien quietito para yo saber que la fecha estaba perfectamente planteada y que no se me había movido la piedra, ¿no? Venís distraído, te llevaste la piedra por delante y te cambió el calendario 6 meses, un desastre.
un desastre. Cuando planto, este tipo se llevó puesto a mi calendario astronómico, lo tengo que matar. ¿Qué hiciste? Te llevaste puesta la piedra. Bueno, entonces eran piedras que no se podían mover. Stonehenge, tremendas rocas que nadie puede mover para saber qué día tengo que plantar y qué día tengo que cosechar. Bueno, fundamental. Entonces nos quedamos quietos, hacemos templos para hablar con los dioses y observatorios astronómicos. ¿Por qué tenemos que hablar con los dioses? Bueno, porque suponemos que toda la fuerza de la naturaleza son dioses. Y entonces, los dioses, para aquella gente de la antigüedad, los dioses estaban completamente locos. Llovía cuando quería, nevaba cuando quería, subía al mar cuando quería, y le hacía un desastre. Entonces la gente pensaba que los dioses estaban completamente locos, que eran arbitrarios, egoístas, que jugaban con la gente. Entonces, ¿qué hacen? Naturalmente la humanidad dice, che, vamos a pagarle a este tipo para que se porte un poco mejor que nosotros. Entonces le dan algo, una ofrenda vegetal, ¿no? Caso un poco de lo que coseché, lo quemo para que el dios coma, se alimente con el humo de lo que yo quemé. Pensamiento súper básico. Y sigue lloviendo, no para. Decir, che, pero te acabo de dar parte de la cosecha, viejo. Deja de llover que tengo que hacer mis cosas. No hay caso. Entonces dicen, ¿qué hacemos? Bueno, ¿y si matamos uno de nuestros animalitos que tenemos en los corrales? Bueno, dale, cazá un bicho, matémoslo. Matamos, lo quemamos, señor al Dios. Ah, dejó de llover. Uy, dejó de llover, dejó de llover. Bueno, va por acá. Tenemos que matar bichos y quemarlos. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, una vez al mes quemamos un bicho y listo, y estamos felices. Y empezó a llover de vuelta. Y empezó a nevar. Decir, che, no alcanza. Bueno, quememos un animal una vez a la semana. Bueno, probamos. ¿Dejó de llover o dejó de llover? Bueno, buenísimo, genial. ¿No? Dejó de nevar, buenísimo, mira qué bien, qué lindo día, funciona. Vamos una vez a la semana. Empezó otra vez, tormenta, ciclón, volcán. No alcanza, no alcanza, nos pide más. Matemos un esclavo, cazaban el esclavo al fuego. Bueno, y el volcán seguía, che, no alcanza. Estos tipos están tremendos. Cazar una virgen, agarro una doncella cazadera y la tiro al fuego. Bueno, che, no alcanza, ¿qué hacemos? Bueno, prendamos fuego lo que más amamos. ¿A quién? A nuestro primogénito, nuestro primer hijo. Vení para acá, al fuego. Y ahí Dios dice, bueno, basta. Hasta la locura de estos tipos no da para más. Ahora, ¿quién era el promotor de este desastre? Porque esto no se le ocurre a la humanidad porque sí, no, acá hay alguien atrás diciéndoles, ¿qué está buscando a Dios? Y está acá. ¿Buscas a Dios? Sí, no, está allá. No, pero Dios no está ahí. Sí, sí, está allá, está acá, está ahí. Y entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que la humanidad termina erróneamente buscando a los dioses en lugares equivocados. ¿Y de quién es la culpa de eso? Del Satán. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, para eso está el relato del Edén en la Biblia. El relato del Edén nos dice que la culpa de todo ese desastre de la humanidad anterior a la creación del Edén la tuvo el Satán. Para eso está el Edén, para mostrarnos, explicarnos eso, del desastre que ocurría antes y por qué Dios decide intervenir en la humanidad y mostrarnos quién es el culpable, ¿no? Como que si no hacía el Edén no nos íbamos a enterar jamás. Bueno, entonces volvamos al tema de la Navidad. Tenemos claro por qué hay fechas que no se pueden mover. ¿Por qué? Porque tenían que ver con eventos astronómicos. Tenemos la fecha, no la podemos mover, y la fecha está relacionada con una fuerza de la naturaleza y los dioses asociados a esa fuerza de la naturaleza. Entonces, ya en el Antiguo Testamento, Dios hace que el pueblo hebreo cambie esas fiestas paganas del entorno donde ellos viven, de Canaán y lo que ellos traían de antes, y entonces reemplazan las fiestas paganas por festividades hebreas, que Dios les dice, mira, a partir de ahora no vas a festejar más fiestas
de la cosecha, eso, vamos a dejar eso. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a recordar cuando salimos de Egipto, cómo caminamos en el desierto, hicimos las cabañas. Entonces, en vez de fiesta de la cosecha, vamos a hacer la fiesta de las cabañas, Sukkot. Pisamos la festividad pagana de las cosechas y tenemos una fiesta santa de Dios. La fecha no la podemos cambiar, porque la fecha tiene que ver con un tema de siembra y cosecha. Tiene que ver con un evento astronómico. No puedo cambiar la fecha. Sería genial cambiar todo. Borro todo y hago todo. No, pero no puedo porque la fecha está clavada. Entonces Dios pisa las fiestas, las fechas que no puedo cambiar y le pongo encima algo lindo, algo bueno, algo santo, algo que refiere a Dios, para dejar atrás todo lo feo, lo malo, los sacrificios humanos, sacrificios animales, dioses inexistentes. Olvidemos de todo aquello de la infancia de la humanidad y pasemos a tratar de ser adultos, ¿no? Entonces Dios pisa fiestas antiguas, atrasadas, horribles, muy feas, y encima pone fiestas lindas, buenas, santas, que refieren a eventos de intervención de Dios en la vida humana. Buenísimo, genial, ¿no? Siempre pienso lo mismo. Vos tenés tus hijos, estás ahí tranquilo, estás en tu casa y escuchás que de repente hay un silencio y vos decís, ¿qué pasa con estos pibes? Porque cuando hacen ruido a veces es mejor. Qué calladitos que están, vamos a mirar qué están haciendo. Y lo ves en el patio jugando con hojitas de afeitar, latas oxidadas, vidrios que encontraron tirados. Y vos decís, ay, 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 ¿y ahora qué hago? Estos se van a cortar todo, vamos a terminar en el hospital poniéndole antitetánica, esto va a ser un desastre. Te vas al kiosco, compras ahí golosinas, volvés, le traes un par de autitos, y decís, chicos, miren lo que compré. Helado, chupetín, golosina, mira, tengo un par de autitos, una pelota para que jueguen al fútbol. Les cambio esto por eso que ustedes tienen. Me dan eso que están usando, que yo lo necesito para otra cosa, y yo les doy esto que tienen. ¿Quieren? Dale, 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 dale. Te doy los vídeos, yo te doy la pelota de fútbol, te doy los helados y vayan a jugar. Con lo que yo te doy no te vas a lastimar. Con lo que vos tenías, te ibas a lastimar. Así que caso todo eso y a la basura. Y fue. Y ellos están felices y contentos y saco el tropiezo que iba a ser para Macana. Bueno, Dios hizo exactamente lo mismo de una manera más grande y para toda la humanidad. Entonces hay un intercambio productivo, trascendental, amoroso, que nos lleva a una mejor posición. Por otro lado, nos muestra que la culpa de toda esa estupidez que estábamos haciendo antes era del Satán, ¿no? En el Edén queda demostrado eso. ¿Y quién fue el que te dio a comer de ese fruto? Ese, la serpiente, el que está ahí. Todos miran. ¿Quién? Ese. ¿El bicho ese? Ah, vos fuiste el culpable de eso. Fuiste. Bueno, para eso está el Edén, para que nos demos cuenta de quién es el culpable, a partir de él le pisemos la cabeza, le pongamos un límite. Cuando nos dice Dios está allá, le decimos no me molestes, correcto, que yo ya sé dónde está Dios. Yo voy tras el Dios verdadero y vos me estás mostrando dioses falsos. Fuera, sape, saco la zapatilla y págate. Entonces, por ahí va el asunto. Vamos a ver un poquito, ahora que tenemos una idea de qué va el tema de la sustitución de las festividades paganas, de lo malo, lo feo, por cosas lindas y buenas. Vamos a mirar un poquito la historia de la Navidad, del arbolito de Navidad, del Adviento, ¿no? El origen de la Navidad siempre ha tenido esta discusión de qué fecha era, ¿no? ¿Cuándo nació Jesús? ¿No? Este tema de qué día habrá nacido. En realidad, no tiene una mayor importancia qué día realmente nació Jesús. ¿Qué cambia eso? No cambia nada. Así que se toma, ¿no? Para la fiesta de recordar el nacimiento de Cristo el 24-25 de diciembre. ¿Por qué? Porque entre el 17
y el 23 de diciembre en la antigüedad se celebraban las fiestas saturnales, una festividad en honor al dios Saturno, dios de la agricultura y la cosecha. ¿Se dan cuenta? 17, 23 de diciembre, los saturnales festejando un dios pagano de la agricultura, de la cosecha. Esta semana coincidía con el solsticio de invierno. ¿Coincidía? No, se festejaba exactamente por ese motivo. No fue casualidad. Dijeron, mira, nos coincide la fiesta de Saturno con el solsticio. No, la fiesta de Saturno se hacía por el solsticio de invierno. El periodo más oscuro del año en el cual el sol sale más tarde y se pone más pronto. Durante la celebración a Saturno, tantos campesinos como esclavos aplazaban el trabajo cotidiano. Los romanos, como suceden actualmente, podrían visitar a sus familias y amigos, intercambiaban regalos, celebraban grandes banquetes públicos y la fiesta duraba 7 días. Fíjense que ya estaba esta fiesta de Roma, de los romanos, donde hacían esto, se regalaban cosas, visitaban a sus familiares y amigos, hacían toda una fiesta que duraba 7 días. ¿Por qué? Porque era esto, una fiesta de las cosechas. Esta celebración ya formaba parte del calendario romano, pero con el fin de convertir a los romanos en un proceso de conversión entre los años 320 y 353, el Papa Julio I fijó la solemnidad de Navidad el 25 de diciembre. ¿Por qué ocurre esto básicamente en estos años, 320, 350? ¿Por qué? Porque esto es el momento en que la Iglesia cristiana y el Imperio Romano llegan a un acuerdo. Para entender este acuerdo tenemos que volver atrás. La Iglesia cristiana, Cristo manda a los apóstoles, a los discípulos a evangelizar, vayan, lleven la buena nueva. Ellos salen, llevan la buena nueva y esta buena nueva modifica la realidad de la gente a la cual llega. Lo modifica para bien, obviamente, ¿no es cierto? Lleva derechos humanos, lleva la libertad de los esclavos, lleva los derechos de las mujeres y podríamos decir, genial, estaba todo muy bien, pero, siempre hay un pero, a mucha gente no le gustó, a mucha gente no le gustó. ¿Cuál fue el problema? Si estaba todo bien, o sea, las mujeres tenían derechos, los niños tenían derechos, los trabajadores tenían derechos, los esclavos debían ser liberados porque en Dios no hay hombre o mujer libre o esclavo, judío o gentil. Genial, las castas terminaron, las diferencias sociales terminaron, pero hay gente que no le gusta eso. Bueno, eso fue lo que ocurrió. A mucha gente dijo, ¿cómo ahora mi mujer se convirtió al cristianismo? ¿Y ahora ya no le puedo gritar ni pegar? ¿Cómo es eso? Mi mujer me dice, no me grites que soy cristiana. ¿De qué estamos hablando? ¿Quiénes son los cristianos? El esclavo decía, che, me tenés que liberar porque en Dios no hay libre esclavo. Me chamullaste y me dejaste esclavo. Yo me convertí, me tenés que dejar libre. Y dijeron, ¿cómo? ¿Que te tengo que dejar qué? ¿Libre? ¿Que vos querés cobrar sueldo? ¿Vos estás loco? No, ¿qué eso? ¿Quién es Cristo? ¿De qué me estás hablando? ¿Quiénes son los cristianos? Bueno, eso fue lo que pasó. El Imperio Romano vendía sus productos muy baratos porque obviamente tenía esclavos de todos los colores. Y eso ocurría con muchas culturas o sociedades que tenían esclavos de todos los colores. Ahora, cuando el cristianismo llega y el esclavo empieza a convertir, los más conversos del cristianismo primitivo fueron mujeres y esclavos. ¿Por qué? Porque eran los más oprimidos. Obviamente que el jerarca rico no quería convertirse a nada, y así estaba perfecto. Pero la mujer y el esclavo dijeron, por fin vemos que Dios es un tipo justo, un tipo bueno, un tipo misericordioso, que no apoya matar a las mujeres ni esclavizar a la gente. Entonces está perfectamente bien. ¿Qué ocurrió? El Imperio Romano empezó a ver resentido su bolsillo, el billete, la plata,
y tuvo que empezar a pagarle sueldo a los esclavos. Y fue ese el momento en que dijeron, ¿cómo? ¿Qué está pasando? No me cierran los números, no puedo exportar barato porque estos cristianos me obligan a pagarle sueldo a los empleados. ¿Cómo que voy a tener que darle derechos? ¿Estamos todos locos? Tráiganmelos, tráemelos para acá. ¿Cómo que el César no es Dios? Porque Dios era el César, ¿no? Entonces el cristiano le decía, vos no sos Dios, vos sos el presidente, sos el emperador, genial, pero Dios, no, olvídate, Dios es uno solo. No, el César dijo, ¿cómo que yo no soy Dios? A ver si yo no soy Dios, prendeme fuego a este tipo, quemame a aquel. Agarrá y crucificá a todos estos tipos, plantalos al costado de la ruta. Desastre. El César dejó de ser Dios delante de los cristianos. Eso no le gustó, ¿no? Así que ahí vino la persecución, por una cuestión de guita, básicamente, y de opresión al esclavo y a la mujer. Persecución recontra mal. Los papas del siglo I al tercero duraban 30 minutos. Te declaraban papa y a los 10 minutos los romanos te pasaban a degüello. O sea, que te declararan papa era como declararte mártir. Ya estabas muerto. Pobre papas. La sucesión apostólica a partir de Pedro, que salen los papas uno tras otro, duraron nada, o sea, 10 minutos, un par de años, donde los identificaban como papas, lo pasaban a devuelvo. Pero bueno, la iglesia avanzaba igual. La iglesia siguió avanzando igual porque el cambio era impresionante. Entonces, llega un punto en el 200 y pico, casi 300, que el Imperio Romano ve que contra el cristianismo no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. La iglesia ya está organizada, hay diócesis, parroquias por todos lados, hay obispos por todos lados, presbíteros por todos lados. La iglesia cristiana está recontraorganizada, aunque esté bajo tierra, enterrada, igual está organizada. Igual está haciendo el cambio social, igual lo está haciendo. Entonces el Imperio Romano dice, negociemos. Vamos a negociar con estos tipos porque si no, ya estamos fritos. Entonces con Constantino y Galerio primero, llaman al cristianismo. Ellos investigan, mandan sus espías, su servicio de inteligencia, los romanos estaban súper organizados. Le cuentan a Galerio y a Constantino, le dicen, che, mira, la mano viene así, estos tipos tienen varias facciones, no encuentro quién es la voz cantante, ¿no? Galerio habrá dicho, che, tráiganme al capo de la iglesia cristiana y vamos a conversar con él. Vuelve el espía y le dice, mira, hay varias facciones, no hay una sola, ellos están medio divididos, hay unos grupos más grandes que otros, pero yo no te puedo decir quién es el jefe, con quién vos podés hacer un contrato, yo no te podría decir, vas a tener que hacer algo. Entonces, Galerio y Constantino se ponen de acuerdo en llamar a un sínodo, a llamar a una reunión, al concilio de Nicea. Dice, ¿sabe qué? Vamos a juntarlos, los reunimos, que ellos decidan quién es el jefe y con ese jefe hacemos un acuerdo. Pero hasta que ellos no decidan quién es el jefe de la iglesia y cuál es la verdadera iglesia cristiana, no arreglamos nada, porque va a ser guita tirada a la basura, vamos a perder tiempo. Entonces, Constantino llama al concilio de Nicea. Les paga el viaje a 3.000 obispos para que lleguen a Nicea, les paga el viático, les promete que no los va a matar en el camino. Chicos, salgan del hueco, vengan, viajen, tráiganse a su gente, yo les pago todos los viajes, les doy salvoconductos para que no los maten en el camino, porque obviamente era una iglesia perseguida. Entonces, de todos aquellos invitados llegan 300 y el resto no sé, habrán quedado tirados por los caminos, no se animaron, no le creyeron, los mataron. Llegaron 300, se juntaron e hicieron el concilio. Decidieron en conjunto cuál era la doctrina correcta del cristianismo, cuál era la iglesia correcta del cristianismo, cuál era la voz cantante. Bueno, la iglesia católica
La Iglesia Católica, que ya era católica en el siglo I, recordemos a Justino Mártir, donde está el obispo de Roma está la Iglesia Católica, ya lo había dicho él. Siglo I, ¿no? Siglo II. Ya en el siglo III estábamos con una iglesia súper organizada y claramente la iglesia verdadera para charlar con Constantino es la Iglesia Católica. Entonces, el gran problema era el arrianismo. Constantino le asegura a la Iglesia Católica que va a perseguir al arrianismo, los va a frenar y les va a dar, devolverle todo lo que le habían robado a la iglesia, les va a devolver todas las propiedades, las cosas, les asegura que no los van a matar, que ya no los van a perseguir, que van a ser la religión oficial del imperio, que van a dejarle que todos puedan ser libremente cristianos, pero a cambio, porque gratis no. Todo esto lo estamos haciendo por una cuestión de que lo necesitamos, dice Galerio y Constantino. Si estamos dándole tantas cosas a ustedes, yo quiero que ustedes me den algo a mí. ¿Qué es lo que yo quiero? Que me dejen de embromar con los esclavos, déjenme esclavizar a la gente tranquila. Y no me molesten más con el tema de las mujeres, por favor. Mi mujer me grita desde la cocina, estamos todos locos. Ahora resulta que quiere estudiar, que quiere trabajar, que quiere ponerse un negocio. Estamos todos locos. Bueno, la onda va por ahí, ¿no? O sea, yo quiero seguir pisándole la cabeza a mi mujer, quiero seguir pisándole la cabeza a mis esclavos y la iglesia no me deja. Transemos, negociemos. Y entonces la iglesia aflojó el tema esclavitud, aflojó el tema mujeres y pudo salir a la calle y evangelizar libremente. Y ahí se entiende por qué había crecido los derechos iniciales de la buena nueva que el cristianismo llevó y de repente empezó a bajar eso hasta hace poco. Hay un motivo, hay una situación real y muy sencilla. Esto que les explico es, la iglesia igual se hicieron los tontos. Por un lado transaron con Constantino y Valerio y dijeron, sí, quédate tranquilo. Mientras por arriba parecía que sí, por abajo los monasterios, los monjes llevaron la educación pública a todas partes, la salud pública a todas partes, le enseñaron al pueblo a leer y escribir, le llevaron las ciencias estuvieron en los monasterios, eran los científicos, eran todos monjes, porque tenían tiempo, porque tenían los recursos, porque tenían los libros, ellos traducían todos los libros de la antigüedad, mantuvieron la cultura dentro de los monasterios y las transmitieron. Otra vez eso no le gustó a los poderes de turno, ¿no? O sea que cada tanto los emperadores, reyes, príncipes llamaban a los papas y los cazaban del cuello. ¿Qué hiciste? No le des educación al pueblo. Bueno, eso hasta ahora, ¿no? Seguimos la misma historia. Bueno, entonces, continuemos con el tema de ¿por qué ocurre este tema de utilizar las fechas del calendario romano entre el 320 y el 350 por el Papa Julio I, que fijó la solemnidad de la Navidad el 25 de diciembre, pisando las fechas de las fiestas de Saturno? Como les decía antes, al principio la Iglesia Católica no celebraba nacimientos. La muerte de las personas eran lo que se recordaba. Sin embargo, ¿no? Con el fin de apartar a las poblaciones paganas de esas festividades, ¿no? Que le hacían daño a la gente, al final era otra vez sacrificios humanos y qué sé yo. Entonces se decidió que el 25 de diciembre fuera el día para conmemorar el nacimiento de Jesús y así la Navidad le quitó lugar a las fiestas saturnales en el invierno romano del imperio. ¿Cuándo nació Jesús? No tiene mayor importancia. Lo importante es que nació y más o menos lo tenemos en esa época, ¿no? Vamos a ver un poquito el tema de la Navidad y Papá Noel, Santa Claus, otra figura de la Navidad, ¿no? Uno dice, pero ¿y de dónde sale? ¿No? Papá Noel, Santa Claus. Según muchos que han analizado la historia, Santa Claus tuvo su origen en Turquía.
está basado en el obispo cristiano Nicolás de Bari. De Bari tenía una excelente posición económica, era una persona adinerada. Pero al morir sus padres repartió sus posesiones, como buen cristiano, entre las personas más necesitadas y dedicó su vida a la religión con el fin de reconfortar su dolor. Su preocupación por los más pequeños era tal que fue bautizado el obispo de los niños. Como ven, Nicolás de Bari era un obispo súper cristiano. Reparte sus posesiones, se lo da a los más pobres, a los humildes y a los niños. Y es bautizado con el nombre de obispo de los niños. Religioso que trabajó por el bienestar de los niños y que salvó a muchos romanos de morir injustamente. Nicolás de Bari murió el 6 de diciembre del año 345. Al tratarse de una fecha muy cercana a la Navidad, se estableció como el santo y la figura ideal para el reparto de golosinas y regalos a los más pequeños en esas fechas de Navidad a partir de aquellos momentos, ¿no? Luego del siglo VI después de Cristo se comenzaron a construir una serie de templos en honor a Nicolás de Bari y en 1807 se trasladaron sus restos mortales a la ciudad de Bari en Italia. En el siglo XII creció la tradición católica de San Nicolás por todo el continente europeo y en el siglo XVII emigrantes de origen holandés exportaron esta costumbre a Estados Unidos y así se creó la historia de Papá Noel. Recordemos a los puritanos cuando viajan a Estados Unidos y toda aquella gente que viaja de Holanda a Estados Unidos llevan todas estas tradiciones europeas. En Estados Unidos esa tradición llevó a dejar pasteles caseros y galletas a Papá Noel junto a un vaso de leche. Un aspecto similar a lo que ocurre en otros lugares como España, con los Reyes Magos de Oriente, ¿no? Cuando se habla de que vienen los Reyes Magos para el 6 de enero. El nombre de Santa Claus se creó a partir del nombre del santo alemán Sankt Nikolaus, motivo por el que se llama a Papá Noel Santa Claus en algunos lugares, ¿no? De acuerdo con los registros, la transformación de San Nicolás a Santa Claus comenzó a producirse en el año 1624, cuando en los Países Bajos se introdujo la figura de Sinterklaas o San Nicolás como un personaje que regalaba juguetes a los niños. Originalmente Papá Noel solía ser representado como un hombre alto y delgado que vestía un largo abrigo verde o marrón, con sombrero y botas al juego. Y en 1809 el escritor Washington Irving escribió la novela satírica Una historia de Nueva York, en la que deformó al santo holandés Sinterklaas en la burda pronunciación angloparlante de Santa Claus. Unos años más tarde, en 1823, el poeta Clement Clarke Moore publicó un poema donde forjó buena parte del actual mito de Santa Claus, basándose en el personaje de Irving. En 1863, Thomas Nast, un dibujante, diseñó a Santa Claus para sus tiras navideñas en Harper's Weekly. Sus vestimentas nuevas tendrían influencia en los obispos de antaño y sin relación con San Nicolás de Bari. Entonces, en 1870, se comenzó a preparar la imagen de Santa Claus como el personaje gordo, con barba, vestido rojo, por estos dibujos de Harper's Weekly. Durante mucho tiempo se dio como válida la versión de que la imagen actual de Santa Claus era obra del pintor Haddon Sandblom, a quien la empresa Coca-Cola le encargó en 1931 remodelar la figura de Papá Noel para hacerlo más humano, más creíble. Sin embargo, Santa ya aparecía con sus características actuales no solo en las ilustraciones de Nast, sino además también en las publicaciones de la revista Pac de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, por lo que queda descartada que Coca-Cola fuera realmente el que creó esta imagen de Santa Claus.
En cuanto a la entrega de regalos, de darse regalos, ¿no? Al principio el día era el del 6 de diciembre, día de San Nicolás. Incluso en otros países se acompañaban con representaciones teatrales, como en España, y a finales del siglo XIX se juntaron la mayoría de las tradiciones y se trasladó el evento a la víspera de Navidad, aunque hay numerosos lugares donde continúa la tradición del 6 de diciembre. También se lleva al 6 de enero. En torno a la figura de Nicolás de Bari han surgido varias historias y leyendas que narran sus bondades con la gente pobre. Una de ellas, muy extendida, cuenta que un padre de origen humilde tenía 3 hijas que no podía casar por no poseer la dote para su casamiento, lo que era un sinónimo de vergüenza para su familia. Enterado de esto, dice la historia, San Nicolás dejó a escondidas bolsas con moneda de oro para cada una de estas chicas, tirándolas por una ventana y cayendo sobre los calcetines, las medias de las niñas que colgaban sobre la chimenea para que se secaran por el frío. De ahí surge el mito de que Santa Claus deja los regalos sin ser visto y lo deja en las medias. Por eso ese tema de que algunos países tienen las medias colgadas en la chimenea donde se le deja los regalos, ¿no? Tienen toda esta historia. Veamos ahora el origen del árbol navideño, pues ¿qué Navidad no tiene un arbolito, ¿no? Esto se remonta a las zonas de Europa con muchos bosques, especialmente, ¿no?, en el norte de Europa. Concretamente Letonia, Estonia, Lituania, que afirman haber sido la cuna del primer árbol de Navidad. En el primero de ellos la tradición se remonta a 1510, cuando un gremio de mercaderes llamado House of the Black Heads, en español Casa de las Cabezas Negras, paseó un árbol por la ciudad, lo decoró y después lo quemó. Estonia, por su parte, asegura que existen pruebas de un festival similar organizado por el mismo gremio en su capital, Tallinn, en 1441. No obstante, los historiadores han puesto en duda ambas afirmaciones, en especial el hecho de que tales celebraciones estuvieran realmente vinculadas con las fiestas de diciembre, ¿no? Es posible que el árbol navideño haya nacido en Alemania, quizás alrededor del año 723, en que un misionero inglés, San Bonifacio, se encontró en ese país con unos paganos que preparaban un sacrificio humano en un roble dedicado al dios Thor. Fíjense, años 700, Europa, paganismo, ¿no? Todas esas religiones celtas que hacían sacrificios humanos. Y continuaban los dioses paganos, el dios Thor, ¿no? Bonifacio, dicen, clavó un hacha en el árbol y al no ser abatido Bonifacio por el dios Thor, proclamó que una planta de hoja perenne cercana era su árbol sagrado, ¿cierto? Porque estas cosas no han tenido así un asentamiento tan crucial como para tener claro en qué época realmente fue, ¿no? Pero está visto que sea en una fecha o en otra, tiene que haber sido contra estos dioses paganos como fue Thor, y este tema del árbol que se usaba para los sacrificios humanos. Recuerden que ya en la zona de Canaán, en el Antiguo Testamento, los sacrificios humanos se realizaban debajo de los grandes árboles y muchos árboles eran puestos como sagrados y se hacían todos esos lugares de sacrificio estaban debajo de esos árboles, ¿no? En este caso en particular de Bonifacio ocurre con el dios Thor y con un árbol que él muestra que puede lastimar, pegarle con un hacha sin que le pase nada, ¿no es cierto? Entonces, este evangelizador Bonifacio logra sustituir el roble por un abeto que simbolizaba el amor eterno de Dios. Usa manzanas que representan la tentación del Edén y velas que decoraban el árbol. Y ahí tenemos un primario árbol de Navidad, ¿no? Este tema del abeto,
las manzanitas colgadas del árbol y velitas para la luz de Cristo. Durante la Edad Media esta costumbre se expande y al final llega a América. Otra de las leyendas tienen que ver con esto que les decía antes de Lituania, Letonia, Estonia, pero la que más firme está, o tal vez ambas estén relacionadas, ¿no?, en este uso de los árboles en la misma época. También se sabe que en el siglo XVI Martín Lutero colgó por primera vez velas encendidas en Alemania en el árbol para esta fecha, para la época de la Navidad. Lutero puso velitas encendidas, tal vez recordando aquella tradición que ya venía de lo que habíamos hablado antes, y Lutero aprovecha para festejar y mostrar este recuerdo al nacimiento de Cristo colgando velas encendidas en el árbol, en el siglo XVI. Este árbol de Navidad también tiene la connotación en aquella época de ser aquel árbol del paraíso, ¿no? Entonces hay una correlación, hay un correlato para asimilarlo al cristianismo. Por eso se le cuelgan las manzanitas como adornos navideños, ¿no? Entonces, con la emigración, esta decoración natural del árbol allá en Europa se traslada a otros países. Inglaterra, el príncipe Alberto, de origen alemán, y su esposa, la reina Victoria de Gran Bretaña, popularizaron la tradición entre los británicos. Esto ocurre entre el 1848, cuando la revista Illustrated London News publicó una ilustración de su familia reunida alrededor de un árbol de Navidad decorado, y toda la gente quiso hacer lo mismo, ¿no? Con el tiempo, los colonos introdujeron los árboles de Navidad en Estados Unidos. Al principio la costumbre no fue acogida por sus raíces paganas. La gente sabía el origen de esta tradición, entonces lo toman con pinzas por aquellos cristianos estadounidenses que temen asimilar una costumbre pagana, pero al final del siglo XIX gana popularidad y se traslada a todas partes del mundo. En España, por ejemplo, el árbol llega en 1870 y ha evolucionado como lo conocemos. La primera persona que comenzó la costumbre en el país, en Rusia, la princesa llamada Sofía Trubetskoy, que estuvo casada con un hermanastro de Napoleón, se casó con un aristócrata español, José Osorio, en el 69, 1869, y una vez que se instaló en su nuevo palacio, la princesa pidió que le trajesen un abeto decorado allí en España, y obviamente todas estas cosas que hacen la realeza se trasladan luego al pueblo que quiere hacer lo mismo. Entonces, hay que entender el simbolismo detrás de estas cosas que se fueron asimilando al cristianismo, ¿no? Los elementos que declaraban, que decoran los árboles, las manzanitas tenían que ver con el Edén, las lamparitas de luz, las velas, la luz del mundo, el cristianismo, ¿no es cierto? Entonces, siempre hubo un paganismo, ahí un pensamiento mágico, entonces le agregaban las herraduras, le ponían las piñas, que significaban la unidad familiar y también se asociaban a la inmortalidad. Entonces vemos que hoy compramos las cosas para decorar el arbolito y algunas son piñas, otras son herraduras, algunas son velas, otras son manzanitas o globitos de nieve, ¿no? Todo lo que tiene que ver con aquella Europa fría de aquellas épocas. Veamos ahora, por último, esta última corona de Adviento que se ha incorporado también a la tradición cristiana y que también tiene que ver con temas paganos europeos, ¿no?, del siglo IV, siglo V.
Tiene un origen, la corona Adviento, en la tradición pagana europea, que consistía en prender velas durante el invierno para representar al fuego del dios Sol. Con esto, el dios Sol regresaría con el fin de brindar luz y calor a lo largo del invierno. Los primeros misioneros cristianos aprovecharon esta práctica para la evangelización. Siempre fue exactamente igual. Como ven, la inculturación, el aprovechar determinados temas paganos para darlo vuelta y asimilarlos a la religión cristiana, para sacar de las manos algo feo, algo dañino, algo antiguo, viejo, que ha pasado a la historia, que ya no corre más, politeísmo, idolatría, sacrificios humanos, sacrificios animales, traerlo a una nueva realidad cristiana, buena, santa, linda, y entonces se aprovecha para esto, ¿no? El Adviento, que deriva del latín adventus, término que significa llegada, tiene que ver con el que está llegando el nacimiento de Cristo. Algunos relatos históricos señalan esto como una tradición eclesiástica que surgió en torno al siglo IV y V. Puede ser que la mayor parte de esta herencia cultural provenga de la Edad Media y se haya consolidado en el siglo XIX, siendo en 1839 el tiempo en que apareció por primera vez la corona de Adviento cristiana. Los símbolos de esta corona Adviento ya en el cristianismo tiene que ver con el círculo, que no tiene principio ni fin, señalando el amor eterno de Dios. También simboliza la fe infinita de los creyentes, así como el cariño al prójimo, el cual tampoco debe tener término, ¿no? El amor al prójimo infinito, sin final. Las ramas verdes, el verde es el color de la esperanza y la vida, ambas representan parte del mensaje de Dios. La primera se enfoca hacia la gracia, el perdón de los pecados y la gloria eterna. La Iglesia afirma que el anhelo más importante de los católicos debe ser llegar a una unión más estrecha con Jesús, en obra, en acciones, en amor al prójimo. Las manzanitas rojas tienen que ver con adornar la corona, representan una vez más los frutos del Edén que Adán y Eva trajeron como muestra de aquella asimilar el producto de la ciencia, el bien y el mal. Recibieron también la promesa de la salvación, ¿no? Las 4 velas que usamos en la corona tienen que ver con los 4 domingos de Adviento y se van prendiendo uno por domingo. Las familias acostumbraban y lo hacemos ahora también, a hacer oración antes de encenderla, tanto en la casa como en la iglesia. El listón rojo hace referencia al amor de Dios que lo envuelve todo, y los domingos de Adviento la familia y la comunidad se reúnen, encienden la corona de Adviento, se lee la Biblia si estamos en casa y si no en la misa de Adviento, ¿no? Mucha gente lleva la corona a ser bendecida en la iglesia por el sacerdote. Muy bien, como ven, todo esto que festejamos en Navidad, en el Adviento, todo tiene que ver con la inculturación cristiana, católica, que también fue asimilada por el protestantismo, el mismo Martín Lutero, que encendía velitas en el árbol de Navidad, ¿no? Todo para transformar algo, un pasado que queremos olvidar, en algo nuevo, hermoso, lindo, cristiano, que nos lleva de vuelta a Dios, al amor al prójimo, todo lindo, bueno, repartirnos regalos, recordar a aquellos evangelizadores y misioneros cristianos de la antigüedad, aquellos que cuidaron a los niños, que hicieron el bien por otros, ¿no? Todo aquello lindo, bueno, de la llegada de Cristo, de un cambio en la humanidad para bien. O sea, toda la Navidad es maravilloso. Debemos recordar el nacimiento de Cristo, de un cambio de paradigmas en la humanidad, el nacimiento para bien de la humanidad, para el rescate de la humanidad, para perdón de todos los pecados de la humanidad. Todo lindo, todo bueno. Disfrutemos de una Navidad cristiana, amorosa, de amor al prójimo,
hagamos el bien por todos, recordemos al pobre, al huérfano, al humilde, llevémosle regalo a nuestros parientes y hasta donde nos dé el cuero. No tiene que ser nada, ¿no? Lo que podemos, ser felices de repartir entre nosotros y dar a otros, a los que no tienen, a los que menos pueden. Nunca olvidarnos del pobre, de aquel que no tiene con quién pasar la Navidad. Muy bien, dejo algo para pensar. Recordemos la Navidad, disfrutémosla. Que Dios los bendiga. Los saludo con gran afecto. Les habló Pablo Castro.